¿Qué tal? Buenas noches. Una de las aplicaciones del análisis técnico y tal vez una de las más prácticas es la observación de patrones repetitivos. ¿Por qué digo esto? Porque al observar una cierta cantidad de movimientos que se repiten y que aproximadamente se terminan desarrollando de la misma manera, uno puede estandarizar de alguna forma estos movimientos del precio y tomar esa información para sacarle algún rédito, ¿no? algún provecho. Por suerte, esos patrones se repiten independientemente de la temporalidad que se observe. Me refiero a temporalidad a la cantidad de datos que tomamos por unidad de tiempo. Por ejemplo, acá estamos en un gráfico en compresión diaria y tenemos toda esta información disponible desde de información histórica, ¿no es cierto? En esta pantalla, podemos decir, estamos tomando información desde 2014 hasta la fecha. Por suerte, las plataformas gráficas nos permiten compactar esta información y no necesariamente tomar toda esa cantidad de datos en una temporalidad tan baja como puede ser una compresión diaria. Entonces, nosotros podemos navegar con distintas compresiones, sintetizando un poco los datos para tomar de igual manera el sentido del movimiento, la dirección de la tendencia, los patrones de comportamiento del precio, etc. Si nosotros observamos, por ejemplo, esta figura que tenemos acá, que vemos en gráfico diario, podríamos decir, esto lo vamos a compactar luego en otra figura más sencilla, pero podríamos decir que tenemos una onda, una pauta eh, plana, ¿sí? Que es así como la denominamos según la teoría de Elliot, una pauta plana, con una onda A, su onda B más subdividida, como es bastante frecuente, y luego una onda C. Este patrón es importante porque primero que es uno de los más comunes, uno de los que más se repiten, pero porque acá lo vamos a volver a ver. Creo que más abajo también tenemos algo parecido, bueno, no importa. De más largo plazo, tal vez con alguna diferencia, podemos ver un tipo de movimiento parecido. Tal vez en una compresión mayor se pueda apreciar de otra manera, ¿no? Pero vemos también que tenemos una onda inicial bajista muy importante, luego una onda que es, si bien es alcista, tiene la misma forma de zigzag, digamos, es una onda también correctiva, y bueno, luego una onda bajista que queda por encima del inicio de la onda anterior. Esto ya lo vimos bastante en algunos otros videos, bueno, no es el tema ahora. Pero bueno, podemos observar este tipo de movimiento y como les decía, no necesariamente tenemos que quedarnos con una compresión tan baja donde la cantidad de datos a veces se hace un poco inmanejable. Si nos vamos un poco a la actualidad, podemos ver acá que se hace bastante engorroso darle un sentido a este movimiento. Tenemos tanta cantidad de ondas bajistas y alcistas y laterales y demás, que la verdad que es bastante difícil encontrarle un sentido. Pero ¿qué pasa si nosotros compactamos un poco estos datos, nos vamos a una temporalidad mayor, por ejemplo, una semana, y si con una semana no alcanza, tal vez nos vamos a una compresión mensual, y acá podemos ver la cosa tal vez un poquito más clara. Si nos vamos a ese patrón que estábamos observando anteriormente, vemos que queda mucho más definido, mucho más claro, como un patrón muy característico de continuación. Si acá teníamos una tendencia muy definida, luego tenemos acá este patrón de continuación de esa tendencia, en tres claros movimientos donde la onda intermedia, esta onda B, muy bien subdividida,
con su onda A y su onda C en una proporción bastante clara. Vamos a ver si se cumple realmente. Perfecto. La onda C exactamente igual a la onda A, esto es bastante típico. En la onda B retrocediendo menos de un 61,8%, menos de un 60-62%. Por lo tanto, esto es una onda en zigzag. A veces podemos tener una relación muy precisa. Si tomamos el retroceso de esta onda A bajista y tomamos el retroceso hacia arriba, es común que esta onda B, digamos alcista, tome entre el 138 al 161,8% de retroceso de la onda A. Fíjense, acá está tomando exactamente el retroceso del 161,8%, dándole una característica de continuidad, siendo que la onda B es muy, pero muy fuerte, por lo que la onda C luego no llega a retroceder por completo todo este patrón y le da esta característica de continuidad, ¿no es cierto?, a este patrón. ¿Qué significa continuidad? Que la corrección se da no tanto en precio, fíjense que desde que comienza la corrección, lo que en realidad termina corrigiendo al final es muy poquito, a excepción de este primer tramo, ¿no es cierto?, que va un poquito más abajo, pero que básicamente la corrección se da más bien en tiempo. Se da una suerte de lateralización, pero con poca corrección en precio. Bueno, este aspecto de continuidad que tiene este patrón hace que el movimiento posterior sea bastante poderoso. Bueno, tomamos esa onda como referencia, porque la idea es explicar lo que quiero mostrar más adelante, y nos vamos a abril de 2020, donde comienza un movimiento que, si lo pueden ver en esta compresión, se ve más rápido, más largo que el último movimiento bajista, y podríamos decir que a partir de ese momento comienza un nuevo tipo de movimiento, dejando atrás a lo que yo considero que es ya la corrección, era la corrección, creo que es una corrección un poco más compleja, no tan simple como esa corrección anterior, pero que básicamente comenzaría en enero de 2018 y termina en abril de 2020, para dar lugar a un nuevo movimiento alcista que ahora voy a tratar de explicar en qué situación está, ¿no? En qué fase está del movimiento. Nosotros veíamos este patrón anterior, donde teníamos una onda A y luego una onda B, que se subdividía muy claramente, para dar luego ese último tramo de la corrección y luego salir fuertemente al alza nuevamente. Bueno, creo, es por lo menos una hipótesis bastante fuerte, que en este momento lo que estaríamos viendo es, vamos a poner la etiqueta primero, luego de esta corrección estaríamos teniendo acá una onda 1, vamos a poner el 1 ahí, cambiamos el color para que se vea un poquito más claro, y ahora estaría comenzando la nueva fase correctiva. De hecho, estaríamos a la mitad exactamente de la nueva fase correctiva, y esa fase correctiva se estaría conformando de la siguiente manera. De la misma forma en que se había desarrollado esta corrección. Entonces, estaríamos ahora, no me gustó el grado ese, pero bueno, vamos a hacerlo para que quede más claro.
Vamos a darle... Entonces estaríamos teniendo una onda A, ahora estaríamos en B, perdón, vamos a hacer así. ¿Se entiende? Cambiamos el color. Y lo agrandamos para que quede claro. Entonces, agosto de 2020 comenzaría la onda A de esta corrección, que podría ser una corrección continua. Comienza en ese momento la onda A de menor grado de esa subonda B. Y ahora tendríamos que ver si tomamos una relación similar a la que veíamos en ese patrón que les mostraba, podríamos decir, no es la única relación posible, pero podríamos especular con que C sea igual a esa onda A. Si asumimos que B está finalizada, o que faltaría muy poco para que finalice, podríamos decir que desde acá hasta el final de la onda C tendríamos algo así como un 20%, pongámosle. Entonces, de esta manera quedaría la onda C y probablemente, para darle el aspecto de plana continua, el retroceso luego impulsivo, una onda que parece que se cae el mundo, de onda C para luego continuar este próximo movimiento alcista. Que habrá que ver, o sea, si la onda 3 luego es una onda extendida o por ahí. En general, los patrones continuos tienden a dar posteriormente un movimiento extendido. Por lo tanto, podría ser probable, en caso de que se confirme esta hipótesis, que a partir del final de esta corrección continua se dé un movimiento todavía más fuerte al alza. Si nosotros comparamos con lo que podemos ver en los ADRs, donde podemos ver figuras que son a mi juicio, de finalización, como ya lo expliqué en alguna otra oportunidad, de finalización de una fase correctiva de muy largo plazo, este escenario podría ser bastante probable. Así que, bueno, espero que les resulte interesante, que les sea útil y hasta una próxima oportunidad.